Jóvenes de tercer grado, en esta semana vamos a trabajar con el tema de simetría axial y la simetría central. Vamos a iniciar con la primera, que es la simetría axial. Para ello voy a trazar una figura, voy a trazar un polígono, en este caso es un polígono irregular, aunque puede ser un polígono regular también. Aquí tenemos el polígono A, B, C, D, E, que es de 5 lados. Voy a trazar una figura simétrica a esta que yo tengo aquí, apoyándome en un eje de simetría. La palabra axial proviene de la palabra eje, entonces es una manera de recordar la característica de la simetría axial. Voy a trazar una recta. Puede tener la inclinación que ustedes quieran. Yo voy a tratar de que sea lo más vertical posible. Ahí tenemos la línea recta. Entonces voy a trazar una figura simétrica esta, apoyándome en este eje de simetría. En esta ocasión, el programa aplica las propiedades necesarias para obtener una figura simétrica esta, tomando como eje o como base, como referencia, este eje de simetría. Aquí acabo de trazar la figura. Si ustedes se dan cuenta, tienen los mismos vértices, únicamente que son letras primas. Es A, B, C, D, E, todas son letras primas. Y si se dan cuenta, es una figura muy parecida a la que tenemos acá como figura original. Entonces vamos a analizar algunas de las propiedades de este tipo de simetría. Si yo muevo la figura original hacia el eje, vean lo que sucede con la copia o con la simétrica. Se mantienen ambas a la misma distancia del eje. Si yo la retiro, igual la copia se retira. Si lo subo, si lo bajo, si modifico alguno de los vértices, vean cómo la copia también se va a modificar. Es como un espejo. Vean. ¿Sí? Si muevo el eje de simetría, vean cómo la figura copia se mueve, se está rigiendo por el eje que tenemos aquí. Entonces, una de las características es de la simetría axial. Vamos a medir este lado, el lado AB. Mide 6.16. El A'B' debe de medir exactamente lo mismo. Aquí podemos ver el programa mediante una herramienta hace la medición y podemos ver que miden exactamente lo mismo y podemos hacerle así con los otros lados también. El lado AE comparado con el AE' miden 3.22 y si modifico, vean cómo ahora se hizo de 4.22 y lo mismo que este de acá. ¿Qué va a pasar con los ángulos? Los ángulos es exactamente lo mismo. Voy a medir el ángulo A. El ángulo A aquí tiene una medida de 102.19 y si yo mido el A', vamos a ver que tiene exactamente la misma medida, 102.19. Igual si modifico la figura, la simétrica va a seguir conservando las mismas medidas. Ahora yo aquí lo tracé con un programa, pero en el caso de ustedes que se les va a proporcionar una figura original como esta o parecida, ¿cómo le van a hacer? Ok. Van a trazar ustedes unas líneas auxiliares que van a partir de cada uno de los vértices. Voy a comenzar en orden del vértice A. En este caso, va a ir a dar hasta el A'. El vértice B al B',
el C al C', el D al D' y el E al E'. Vean que todas esas líneas que tracé son perpendiculares al eje de simetría. ¿Qué significa perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados y entre ellas son paralelas. ¿De acuerdo? Si yo muevo la original, vean cómo se mueven los ejes. Si yo muevo las líneas, perdón, si yo muevo el eje de simetría, ven cómo se mueven las líneas. Siguen siendo paralelas, no pierden ese paralelismo que tenían de un inicio. Si yo aquí voy a poner un punto de apoyo, si aquí yo mido el ángulo, puedo ver que es un ángulo de 90 grados. Vamos a poner punto de apoyo aquí donde se cruzan las líneas con el eje de simetría y vamos a medir los ángulos. Todos deben medir 90 grados. De igual forma, si la figura la muevo, los 90 grados se deben de mantener. Entonces, cuando ustedes vayan a trazar la simétrica, la distancia que hay del punto A al eje de simetría va a ser la misma distancia que hay del eje de simetría al A'. Eso lo podemos verificar. Vamos a tomar las medidas del punto A hasta aquí, 7.86, del punto A hasta el eje de simetría. También puedo medir de aquí, del eje de simetría al A', y pues es exactamente la misma distancia, 7.86. Entonces, si ustedes quieren trazar una figura simétrica, la distancia que haya del punto A al eje de simetría tiene que ser la misma del eje de simetría a su respectivo, a su correspondiente A'. Y lo mismo sucede con todas las demás. Si yo mido aquí del punto C al eje de simetría, tenemos 6.83. Y si mido el eje de simetría al C', tenemos la misma distancia, 6.83. Las otras características, obviamente el perímetro de esta figura es igual al perímetro de esta figura simétrica, porque como todos los lados miden lo mismo, pero también podemos ver el área. El área de esta figura, 27.05. El área de esta figura, 27.05. Se conservan. En conclusión, se conservan la longitud de los lados, se conservan los ángulos, se conserva el perímetro, se conserva el área. Las líneas auxiliares forman 90 grados con el eje de simetría. Y la distancia de un vértice al eje de simetría es la misma distancia que hay del eje de simetría al vértice correspondiente en la figura simétrica. Hasta aquí dejamos simetría axial. Vamos a pasar ahora con el otro caso, que es la simetría central. De nueva cuenta, partimos de haciendo un polígono. Vamos a hacer un polígono en este caso de 6 lados. Ahora, la simetría no es referente a una recta o a un eje, es referente a un punto. Vamos a trazar una figura simétrica esta, tomando como referencia este punto o este centro de simetría. Ya no es un eje, ahora es un punto. Entonces acuérdense, axial es eje, central en este caso es un punto. La figura simétrica, ahora voy a escoger aquí, refleja objeto por punto. Esta figura quiero que
la refleje tomando como referencia este punto llamado G. Ahí tenemos una figura simétrica, pero vean que ya no es igual las propiedades o el efecto que sufre como lo hacía en la simetría axial. Ahora vean, estoy moviendo el vértice A y el A' está acá abajo en el lado opuesto. Si muevo el B, vean, si yo intento mover uno de los de acá, no voy a poder porque la figura original es esta. Si ustedes mueven una imagen frente a un espejo, obviamente la que se mueve es la original, la reflejada obedece a lo que se haga con la original. Ahora, al igual que en la simetría axial, vamos a ver la longitud de los lados. El lado AB, 3.71 y el A'B', 3.71. El BC, 4.2 y el B', C', también tenemos que es 4.2. Ahí tenemos los ángulos. ¿Qué sucede con los ángulos? Pues los ángulos también se van a conservar. Si medimos el ángulo A, en este caso tenemos un ángulo de 110.1. Hacemos esa medición también acá en el A. Y podemos observar que también tenemos la misma medida. Estamos hablando del A'. ¿Qué sucede con el área? Pues el área de la figura original, 35.87, de la figura copia también tenemos exactamente lo mismo. Voy a modificar un poco el área acá para que vean cómo la copia también, o la simétrica también se modifica. Y todos los valores de la copia van en función de cómo se mueva la original. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se traza? Si yo tengo la original, ¿cómo trazo una copia o una simétrica utilizando simetría central? Voy a trazar también líneas auxiliares que van a ir del punto A hasta su correspondiente A'. Y vean por dónde pasa, por el centro de simetría. El B, si yo lo mando con el B', que está hasta acá, pasa por el centro también. El C, exactamente lo mismo. El D, todas pasan por el centro de simetría. Por último, el E. Entonces, cuando ustedes vayan a trazar una simétrica, utilizando simetría central, van a tener cuidado, ok, aquí me faltó el F. Van a tener cuidado que la medida que tengan de un vértice, en este caso del vértice A, hasta el centro de simetría, en este caso es 8.7, sea la misma distancia que hay del centro de simetría hasta su correspondiente, que es el A'. Y vean ustedes, 8.7, 8.7. Y debe suceder lo mismo en todas las líneas auxiliares que tracé. Del D al G, 805, y del G al D', 805 también. Ahí tenemos. Y voy a modificar aquí distancias, vean. Ahora lo hice de 5.93. Este también se hizo de 5.93. Conclusión, la longitud de los lados se mantiene, la medida de los ángulos se mantiene, el área también se mantiene y las líneas auxiliares ahora ya no son paralelas entre sí, todas llegan a juntarse en este punto llamado centro de simetría y pasan al lado opuesto
con la misma longitud con la que llegaron a este centro, ¿no? Ya lo dijimos aquí, de aquí al centro hay 593, del centro al de prima 593. La figura no es reflejada como un espejo, porque vean cómo sufre un giro. Estamos aquí con el vértice A y ahora el vértice A queda en la parte de abajo. Esto sería lo más relevante en cuanto a simetría central y simetría axial.